de salud mental, a mí siempre me gusta arrancar, independientemente que vayamos a hablar de salud mental en el trabajo, salud mental en la familia o en la vida en general, a mí me gusta arrancar por la definición de salud mental, ¿sí? Las dos definiciones que nosotros podemos encontrar, y una de ellas es la definición que da la Organización Mundial de la Salud, y otra la que encontramos en la Ley 1616, que es la Ley de Salud Mental aquí en Colombia. Cuando nosotros arrancamos o vemos la definición de salud mental de la OMS, encontramos, y me permito leerlo de manera textual, que es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Esta es la definición de la OMS y a mí me gusta desglosarla. Entonces, por partecitas. Un estado de bienestar. Estamos hablando de salud, no de enfermedad. Bienestar. Entonces, en la medida en que vayamos desarrollando el concepto, quiero que ustedes también vayan mirando hacia adentro y vayamos encontrando si cumplimos o no cumplimos y vayamos haciendo una pequeña evaluación de cuál es nuestro estado de salud mental. Si estoy o no estoy en este momento de mi vida en un estado de bienestar, si ese estado de bienestar me está permitiendo desarrollar mi potencial. Segundo concepto, ese estado de bienestar me debe llevar a un desarrollo pleno de mi potencial. Bien, tío, gracias a Dios. Puedo afrontar tensiones de la vida. Tercer aspecto, significa, me está diciendo, en la vida hay tensión, en la vida hay situaciones difíciles, en la vida hay situaciones que resolver. Si yo tengo un adecuado estado de bienestar, no solamente voy a desarrollar mi potencial, sino que adicionalmente voy a poderle hacer frente a esas dificultades de la vida. Vayamos mirando qué tanto lo vamos cumpliendo y podemos ser productivos, fructíferos y aportarle a la comunidad. Miren que el concepto de salud mental también implica que yo haga un aporte a la comunidad. Y a veces el aporte más sencillo a la comunidad es haciendo bien lo que debo hacer y no generando gastos, por decirlo de alguna manera, que no nos gusta, pero es uno de los indicadores que miden o que se encuentran implícitos en temas de salud y enfermedad. Y la ley 1616, a mí me gusta mucho esta definición, define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción. Y aquí hay varios elementos. Lo primero, se mueve, no es estático, por el contrario, aquí nos está diciendo que la salud mental está en continuo movimiento y por eso dice que es un estado dinámico. Pero esto es lo que más me gusta, y aquí yo hago varias reflexiones y confrontaciones. Se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros inclusive podemos llegar a sentir o pensar es un reflejo de nuestra salud mental. Miren que no necesariamente estamos hablando de trastornos o de alteraciones. El comportamiento que nosotros vemos de las demás personas y que las demás personas están viendo de mí, están indicando cuál es mi estado de salud mental. Y eso podría explicar mucho lo que sucede en nuestra sociedad, una sociedad marcada por la violencia, una sociedad marcada por la corrupción o la normatividad. Basta con ver cuál es la manera de conducir de las personas que tienen vehículo y motocicletas, y quienes se pasan semáforos en rojo, giran a la izquierda, pasan por la derecha. Esos son comportamientos. Y visto desde esta definición, pues son un reflejo, son una expresión de su salud mental. De manera que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana. Miren tan bonita que es esta definición, porque nos está diciendo, se mueve, es una expresión del comportamiento y permite sujetos individuales y colectivos. Y como hoy nuestro tema es salud mental en el trabajo, pues entonces hay sujetos colectivos que son las empresas o son las instituciones, las universidades, los colegios. En este caso, las empresas. Y en esto
o en ellos se despliegan esos recursos emocionales, esos recursos cognitivos y mentales, y nos permite transitar bien o mal por la vida. Estamos en el concepto de salud, pues esperaría que nos permitiera tener un buen tránsito por la vida cotidiana, que nos permitiera trabajar, establecer relaciones significativas y de esa manera contribuir a la comunidad. Hasta aquí no sé si quieran decir algo, pero me parece interesante arrancar con lo que significa la salud mental. ¿Por qué? Porque eso dinámico que se está moviendo, eso que es una expresión a través de mis comportamientos, está ocurriendo en el tema de hoy en un ambiente laboral. Y si es dinámico y es interactivo, como lo propone la definición de la OMS, implica que las empresas, con su cultura organizacional, con su sistema de normas, de reglas, también están influyendo de manera positiva o manera negativa en la salud de las personas. Es interesante tener en cuenta unos datos, y es que en los últimos años, lo que los estudios han mostrado, puntualmente de 2020 hacia acá, el tema de consultas por motivos o asociados a la salud mental ha tenido un incremento alto, ¿sí? Ha tenido un incremento significativo. Y eso puede tener dos lecturas. La primera, que tenemos más conciencia de salud mental y estamos consultando más que antes. Podría ser resultado de una sensibilización sobre el tema. Pero también podría significar que realmente las personas están teniendo en este momento más alteraciones de salud mental. Y es que desde el consultorio yo les puedo decir que efectivamente se está consultando mucho más, cada vez es más frecuente, por temas de ansiedad, por temas de estrés, por temas de depresión, por temas de desmotivación. Hay personas que llegan acá y me dicen, doctor, no sé qué está pasando conmigo, estoy en una especie de desinterés, como si no tuviera un propósito, pero no tengo aparentemente algo visible que lo ocasione. Pero cuando nosotros entramos a revisar, pues sí se encuentran aspectos muchas veces relacionados con temas de la familia, pero la mayoría de las veces encontrados también con temas de trabajo. Entonces tenemos estrés, tenemos ansiedad, tenemos depresión, y esto afecta nuestras relaciones laborales. Ahora miren, nosotros estamos no podemos desconocer la situación social y política que nos rodea. No podemos desconocer el país y la ciudad en la que vivimos. Hay desempleo, hay pobreza, hay desigualdad. Eso genera presión, eso genera temores, eso genera angustias. Y eso hace que yo también me vea afectado, no solamente en mi familia, sino en mi trabajo. Y eso puede llevar, bueno, aquí yo quiero hacer una aclaración, no voy a hablar mal de las empresas, de los empleadores, ni de los trabajadores, pero pues hay que hablar las cosas como son. Eso puede llevar a que el trabajador, el empleado, el colaborador, por miedo de perder el trabajo, de hacer parte de las cifras de desempleo, asuma responsabilidades con miedo, se sobrecargue de funciones, se sobrecargue de tareas, que se vea en algunas ocasiones limitado a decir, jefe, hasta aquí tengo suficiente trabajo. Y eso tiene que ver con salud mental, claro, porque está llegando a su casa y no está descansando de la manera adecuada, no está compartiendo tiempo con las personas significativas de manera adecuada, porque hay un miedo de perder el trabajo. Eso afecta a sus relaciones interpersonales, muchas veces genera un estado de competición y de ambiente malsano con los compañeros, y se presentan enfermedades. Si nosotros preguntáramos, si sería interesante, las empresas, y aquí hay personas que trabajan en talento humano, lo podrán corroborar en un momento.
se están presentando también mucho aumento en incapacidades. Y la mayoría de las veces esas incapacidades quedan registradas como enfermedad común, pero muchas de ellas pueden estar asociadas al trabajo, enfermedades laborales y no solamente físicas, ¿sí? También emocionales, porque nuestro trabajo implica factores de riesgo psicosociales. Entonces hay un aumento de ausentismo para las empresas, esto podría representar dinero, pero para nosotros como trabajadores es una señal que algo está sucediendo en nuestras vidas y en la manera en cómo nosotros nos estamos relacionando con el trabajo. Entonces aquí hay dos protagonistas importantes. El empleador, que es el responsable de garantizar un ambiente de trabajo adecuado, el empleador, que es el responsable de garantizar que la empresa o la institución, la organización como tal, sea un espacio donde las personas puedan aprovechar sus capacidades y puedan favorecer el desarrollo de nuevas competencias, y el colaborador, que está en la obligación de aprovechar todos los recursos que la empresa o el empleador está proporcionando para garantizar su desarrollo y el buen ejercicio de su trabajo. Pero mire, pasa algo. Las personas todavía tienen muchos mitos y hay mucho tabú respecto al tema de salud mental. Y eso hace difícil que los empleadores se den cuenta de qué sucede. Nosotros vemos todavía como algo negativo tener que aceptar que podemos tener un episodio de ansiedad o de depresión, que también hay que hacer la aclaración, se están mal utilizando los conceptos, se están utilizando para todo. Entonces ahora todo el mundo tiene depresión y todo tiene ansiedad, cualquier tristeza llamada depresión, cualquier estado de nerviosismo llamado ansiedad, y también hay que ser cuidadosos en el concepto. Pero tenemos miedo a ser etiquetados. Entonces eso hace que muchos colaboradores en el día a día vivan estados de estrés, de ansiedad, que su jefe inmediato ni siquiera conoce. Y eso dificulta la relación empleador-colaborador. Se rompe la comunicación. Al no haber comunicación, pues no se pueden generar las estrategias adecuadas. Vivimos con afanes. Tenemos muchas metas. Tenemos nuestra cabeza llena, bombardeada de pensamientos. Muchos pacientes se acercan diciendo: doctor, mi problema es que sobrepienso las cosas, que tengo pensamientos que no me dejan solo o sola en ningún momento. Pensamientos asociados con voy a perder el trabajo, pensamientos asociados con no soy capaz, pensamientos asociados con me siento inconforme en mi lugar de trabajo, pensamientos asociados con siento que no doy la talla para lo que están esperando de mí, pensamientos de no merezco el reconocimiento que de pronto me están haciendo por alguna situación, y es allí donde otros investigadores han comenzado a aportar nuevos conceptos, el síndrome del burnout o el síndrome del impostor o el estrés laboral, así sencillito. ¿Qué hacer? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Entonces, aquí tenemos unos graduados, seguramente son empleados, colaboradores, personas contratadas por alguna empresa, y también puede ser que tengamos algún empleador o alguna persona que esté teniendo un emprendimiento y que posiblemente sea una futura empresa grande. El mayor recurso de la organización son las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos cuidarlas. Y salud mental en una organización no necesariamente es hacer actividades que generen bienestar. Eso hace parte de, pero no es lo único. Se deben generar ambientes de confianza. En las empresas muchas veces lo que se rompe es la confianza, y al no haber confianza no hay comunicación.
El colaborador no se siente tranquilo, seguro o a salvo de expresar una necesidad por miedo a perder el trabajo. Eso lo afecta. Eso genera estados de estrés. Y ustedes saben, el estrés a nivel bioquímico, pues tiene muchas consecuencias a nivel físico. ¿Sí? El exceso de cortisol en el cuerpo comienza poco a poco a generar deterioro en el sistema inmunológico, en el sistema cardiorrespiratorio, en el músculo esquelético y comienzan a aparecer diferentes enfermedades. Enfermedades que se ven, repito, como enfermedad común, pero muchas veces asociadas a enfermedad laboral. Entonces tenemos una responsabilidad de las empresas. La responsabilidad de la empresa es hacer una evaluación y garantizar que haya un ambiente sano. La responsabilidad de los empleadores es proteger la salud mental, reduciendo los factores de riesgo que están implícitos en su trabajo. Entonces debe invertir tiempo y recursos para identificar esos factores de riesgo, pero no quedarse solamente en la identificación de riesgos. Tiene que poner planes de acción que realmente reduzcan esos riesgos. Debe favorecer espacios de comunicación, de compartir, de desarrollo personal, de desarrollo inclusive de competencias para realizar mejor el trabajo, para fortalecer competencias, habilidades. Y creo yo que se debe preocupar por el estado de salud mental de sus colaboradores, independientemente de si se genera o no se genera en el trabajo. Porque como lo hemos hablado, y por eso comencé con la definición de salud mental, si la salud mental mía, que no está, vamos a suponer que no se está viendo, no se deterioró directamente por mi trabajo, yo llego con mis problemas al lugar de trabajo. Si el colaborador, si la empresa, la organización considera que eso no tuvo origen en el trabajo y entonces no se ocupa de eso, pues resulta que la repercusión sí va a tener, que va a tener, sí va a afectar el desempeño y los indicadores de la empresa. Entender que la salud mental es inherente al ser humano. Entender que la salud mental está en mis compañeros, en los tipos de liderazgo, en el tipo de tareas, en el recurso que se asigna, en las capacitaciones que se otorgan, en los espacios de escucha activa para los colaboradores, de una retroalimentación entre líderes y colaboradores. Eso es ocuparse por la salud mental. Pero el colaborador también debe ser responsable al reconocer qué está sucediendo. Si está pasando por un estado de intranquilidad, si no se siente a gusto, si siente que no está bien tratado, si siente que sus competencias no son coherentes para las funciones que le asignaron, porque eso también ocurre. Y no se trata que yo sea un mal trabajador, es que a veces me ponen en el lugar equivocado con las competencias equivocadas. De pronto yo tengo competencias para ser comercial, pero me tienen en otro cargo diferente, por ejemplo. Entonces, es un sistema dinámico que se mueve, que es afectado por todos los integrantes de un equipo. En el trabajo hay diferentes personas. Mi compañero afecta a mi salud mental. ¿Cómo son las relaciones de nosotros con los compañeros? ¿Cuál es el ambiente de trabajo en la organización? ¿Es un ambiente sano? ¿Es un ambiente de chismes, de competencia, de persecución? ¿Realmente ese es el ambiente o yo lo estoy percibiendo de esa manera y al percibirlo de esa manera mi comportamiento se ve afectado? ¿Soy el colaborador que dice eso es tarea solamente de la empresa o esto es tarea de mi compañero pero no es tarea mía? La salud mental es tarea de todos, de la sociedad, del Estado, de la empresa, de los líderes, del colaborador. ¿Cuántos
Atendí recientemente a una persona con unas crisis de ansiedad fuertes, con ataques de pánico fuertes. Y cuando comenzamos a hacer todo el análisis del problema, aparece la relación que esta persona tiene con su jefe. Y uno podría pensar, bueno, la responsabilidad es de ella porque son sus habilidades de afrontamiento, es la manera como está manejando sus emociones, eso es tema del tipo de pensamientos que tiene, la relación que está teniendo con sus pensamientos. Podríamos enfocar la intervención únicamente hacia es ella con una mala interpretación de las actitudes de su jefe. Pero si es el ambiente laboral como tal, si ella sale, entra otra persona y se encuentra con el mismo factor, también va a ser culpa de la otra persona. Entonces miren que aquí hay una responsabilidad. Yo me tengo que hacer responsable de lo que siento. Yo me hago responsable de lo que digo, de cómo lo digo, ser responsable de la intención con la que lo digo, pero no me puedo hacer responsable de cómo la otra persona lo interpreta. Si la otra persona lo interpretó bien o lo interpretó mal, es responsabilidad de ella hacerme saber qué fue lo que entendió y de acuerdo a esto llegar a un punto medio, ¿sí? A un punto de negociación, de arreglo. Suicidio, ansiedad, depresión, no son temas ajenos a lo que ocurre en el trabajo. Cuando una persona se suicida, y hablemos de un adulto, esta semana ocurrió un suicidio triste de un niño de 12 años, pero la mayoría de los suicidios están en la adolescencia y etapa de juventud temprana. Cuando una persona se suicida, generalmente se suicida en una etapa de su vida donde es mucho más productivo. Si se lanza de un puente o se suspende en su casa, las empresas pueden decir, ay hombre, se suicidó fulanito de tal. Creo yo que es obligación de todos entrar a revisar por qué esa persona decidió hacer eso. No para encontrar responsables directos, sino para mirar entre todos cómo podemos hacernos cargo de la salud mental. En las empresas muchas veces se hacen encuestas de clima laboral, de satisfacción con el lugar de trabajo, y es triste decirlo, pero muchas veces se hace por cumplimiento de la norma, para que cuando llegue auditoría y me pregunten si yo administré el cuestionario de riesgo psicosocial, entonces yo saco y digo, sí señor. Pero ¿qué retroalimentación hay de eso? ¿Qué se hace con esa información? Y no le quiero botar la responsabilidad al empleador. Es que los colaboradores también somos responsables. La salud mental es de todos. Debo ser prudente con el comentario que hago de mi compañero. Debo ser prudente con la manera en la que yo me refiero a mi empresa, de mi jefe. La responsabilidad de la salud mental es de todos. ¿Cuáles son mis habilidades de afrontamiento? Mi planeación. A veces nosotros decimos que en las empresas nos tienen sobrecargados y puede ser una responsabilidad compartida, porque también puede ser que yo esté haciendo mal uso de mi tiempo, eso me genera estrés, el estrés altera mi sueño, la falta de sueño no me permite hacer todas las, el descanso, la reparación que mi cuerpo necesita, eso comienza a afectar mis estados de atención, de concentración, de rendimiento, de productividad, por mi mala organización del tiempo. También puede ser que la empresa realmente me esté asignando más funciones de las que yo puedo cumplir, pero si no se habla nada de esto, si no se comunica, si yo no lo comunico, pues estaría haciendo alusión a ese estado dinámico que define la salud mental, la ley 1616, ese estado dinámico que se expresa a través del comportamiento. El silencio es un comportamiento. La indiferencia es un comportamiento. El no seguir o no utilizar elementos de protección personal es un comportamiento.
Y es un indicador de cuál es mi estado de salud mental, cuál es mi relación con la autoridad, con el cumplimiento de la norma. Si yo no le digo algo a mi jefe, si yo no le cuento algo a mis compañeros, si no hay ninguna persona en mi ambiente laboral que sepa de mi realidad, eso es un comportamiento. Si yo no busco ayuda, eso es un comportamiento. Entonces miren que la salud mental en los ambientes laborales es una responsabilidad de todos. Y a veces la salud mental, y esto lo he dicho en otras charlas, la salud mental es como la cenicienta de la salud, justamente por los mitos y por lo que se piensa, ¿no? Las categorías o las etiquetas que se dan, ¿no? Allá va la psiquiátrica, él es psicológico. No, no hay ningún psiquiátrico, no hay ninguna persona psiquiátrica, hay personas. Cuando yo voy al urólogo, a mí no me dicen, allá va el urólogo, mire, allá él es de procedimiento urológico. Nada, pero nosotros no informamos, no nos comunicamos. Yo quiero hacer aquí un par en el camino y permitirle a ustedes sus opiniones antes de continuar con el tema, que hagan sus preguntas o hagan sus observaciones para hacer esto un poco más dinámico, hablando del dinamismo de la salud mental. Los escucho. O pueden escribir en el chat y los leemos. Los escucho, ¿no? O hagan sus comentarios en el chat. ¿Se durmieron? ¿Están ahí? ¿Están? Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho, Fernanda. Pues justamente quiero compartir con mis compañeros. Me parece muy acertada toda la información que nos están dando el día de hoy, y le quiero comentar que la estoy escuchando porque me encuentro incapacitada en mi casa por una crisis esto se llama un fuerte dolor de cabeza, se me olvida el nombre en este momento, asociado al estrés laboral. Efectivamente hay que prestar mucha atención a lo que estaba diciendo ahorita últimamente sobre el dormir bien, el descansar bien, el expresar toda la información que tenemos en nuestra compañía acerca de la carga laboral y realmente hasta dónde realmente nuestra actividad diaria alcanza con toda esta carga. No compartirlo y llevarnos demasiado trabajo para la casa, no dormir bien, pensar muchísimo en lo que estamos trabajando, dormir y soñar en el trabajo y despertar pensando lo que tenemos por hacer, pues realmente no es saludable. Esta crisis que he tenido me ha llevado entre ayer y hoy, que estaba incapacitada descansando en mi casa y que pues no debería estar aquí conectada, pero pues se me dio la oportunidad de repensar un poquito qué es lo más importante en nuestra vida. Muchas veces sí, hay muchos temas críticos a nivel laboral, pero no podemos trabajar si no tenemos salud. Y también tenemos que pensar en nosotros, en nuestra salud mental y física, porque de cierta manera también ya hay una afectación física en nuestro cuerpo. Hay partes del cuerpo que comienzan a sentir inmovilidad, hay partes del cuerpo que comienzan a sentir otra clase de dolores que son asociados a este tipo de traumas que vienen siendo mentales. Entonces, muchas gracias por esta charla que me parece demasiado productiva y pues qué bueno haber podido participar en ella. Gracias, Fernanda. Mira, están escribiendo qué actividades podemos ejecutar para ayudar a la salud mental dentro del entorno laboral. Antes de dar contestación a esta pregunta, Eliseo, hablemos de algo, miren, el estrés. Hablemos del estrés. El estrés, perdónenme que me salga un poco del tema de la organización, voy a explicar un tema general. El estrés es una respuesta fisiológica. En ese orden de ideas no tendría por qué existir un estrés bueno o un estrés malo. Es decir, se nos presenta una situación en el entorno
que debe ser atendida y eso genera en nuestro organismo una serie de reacciones que nos permite responder de manera adecuada a eso que está allí. Ejemplo, imagínense que ustedes van caminando por la calle, ven dos personas que se acercan de manera acelerada a ustedes con un arma de fuego en la mano. Algo deben sentir ustedes, eso que ustedes sienten es una emoción. Pero esa respuesta fisiológica que dio paso a la emoción tiene un consumo de recursos, un recurso de energía, hace que el equilibrio natural del metabolismo se rompa, ¿sí? Haya ese desequilibrio homeostático para dar respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada es que me dan ganas de salir corriendo o de pelear con estas dos personas para resolver la situación de amenaza. Entonces hay una situación de amenaza que hace que el cerebro interprete una señal de alerta y se genere toda una respuesta a nivel fisiológico. Eso hace que salgan algunas sustancias o se generen algunas sustancias como el cortisol, por ejemplo, y la adrenalina. El cortisol y la adrenalina, bueno, especialmente el cortisol, va a hacer que se genere o se produzca mayor cantidad de glucosa en la sangre porque necesitamos energía para responder en ese momento, se redistribuyen los recursos del organismo, la sangre se va para los... necesitamos más sangre en las extremidades para salir corriendo o para pegar, pero el corazón también se acelera, se necesita mayor captura de oxigenación, entonces los pulmones también comienzan a respirar. Miren que todo eso es una respuesta fisiológica. Resuelvo la situación y en teoría el cortisol dura unas pocas horas en volver a su estado natural, pero al resolver la situación ya no tendría por qué haber problema. Llego por la noche, descanso y el sueño debe ser reparador. Me lleva otra vez todo mi organismo, mi sistema inmune, todos los sistemas al statu quo y al día siguiente me levanto. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos pendientes por resolver en nuestra vida personal o en nuestro ambiente laboral, es como si nuestra mente le estuviera diciendo a nuestro cerebro: peligro, 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 peligro. Y ante la señal de peligro, por nuestros pensamientos, no voy a alcanzar a entregar el informe, mi jefe me la tiene montada, mis compañeros no me comprenden, estoy aburrido, no me pagan lo suficiente, estoy sobrecargado, peligro, 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 lo que gano no me alcanza para cubrir los gastos. El cerebro no identifica si el peligro es real o es imaginario porque responde de la misma manera. ¿Cuál es la manera de responder? Genere cortisol, adrenalina y otras tantas sustancias para responder a una situación a la que no voy a responder porque está en mi cabeza. Entonces estoy consumiendo los recursos de mi organismo en vano. Ese sería el estrés crónico. Y es por eso que aparecen problemas de diabetes, y es por eso que aparecen problemas coronarios o cardiovasculares, es por eso que aparecen dolores en las articulaciones, dolores musculares, falta de concentración. Me cambia el sueño porque no puedo llegar a descansar si mi mente está en situación de peligro, se genera la caída del pelo porque el organismo necesita coger todos los recursos para resolver una situación, me sale acné, es decir, hay una serie de respuestas físicas consecuencia de un estado crónico de estrés, ¿sí? o permanente de estrés, ¿no? Cortisol, 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 cortisol. Y ahí tenemos el caldo de cultivo para trastornos de ansiedad y para trastornos de depresión, porque eso que yo estoy sintiendo me lleva a tener pensamientos también un poco negativos y algunas veces catastróficos respecto al futuro. Y cada vez que yo pienso de manera negativa, el cerebro está tomando eso como una nueva señal de peligro y vuelve y empieza, y estoy en un bucle de estrés, generación de cortisol al 2000%. Y eso va consumiendo los recursos del organismo, ¿sí? Eso sería una respuesta de estrés y da paso a muchas enfermedades emocionales y físicas. Ahí viene el síndrome del burnout,
Ahí viene el síndrome del impostor, no sé si ustedes lo conocen, es donde la persona ya comienza a desconfiar de sus propias capacidades y cuando obtiene un logro piensa que están exagerando y que no merece tanto reconocimiento, por ejemplo, o que lo sacó de suerte, de chinito. ¿Qué tendríamos que hacer? Es que la salud mental no es en el trabajo, la salud mental es en nuestra vida. Por eso la definición es tan clara, ¿sí? Es una expresión que se da a través de los comportamientos y que nos permite enfrentar la tensión de la vida, que nos permite establecer relaciones adecuadas. O sea, la salud mental no es en el trabajo, es en la vida. La responsabilidad de los empleadores es favorecer un ambiente donde se potencialice la capacidad del trabajador y donde no se afecte ese equilibrio. Es como en las relaciones de pareja. La responsabilidad de mi pareja no es hacerme feliz, esa tarea es mía. La responsabilidad de mi pareja está en no dañar mi felicidad. En ese orden de ideas, podríamos hacer la analogía con el ambiente laboral. El trabajo no tiene la obligación de tenerme feliz, de tenerme bien, contento. Esa tarea es mía. La responsabilidad del trabajo es garantizar un ambiente donde esa estabilidad no se ve afectada. Y es ahí en donde nosotros nos tenemos que enfatizar. Generar ambientes sanos, por eso hablo de comunicación, por eso hablo de confianza, por eso hablo de acuerdos, para que ese estado en el que yo llegué no se vea afectado. Y si de repente yo llegué con alguna afectación que no le corresponde a la empresa, no se haga de la vista gorda. También hay una garantía de promover estado de salud. Entonces tendría la obligación de decirme, oye Mario, mira que yo he notado esto en ti, mira, yo te recomiendo esto, estar área de bienestar, y tristemente muchas veces en el ambiente laboral, el área de bienestar se convierte en el área de rifas, juegos y espectáculos, y no necesariamente, pues porque es donde se celebra el Día del Hombre, el Día de la Madre, el Día de la secretaria, el Día del Profesor, no estoy diciendo que no lo hagan, pero no se puede reducir al área de rifas, juegos y espectáculos. Es el área donde converge todo lo que está sucediendo con la humanidad que tienen contratada en esa organización, donde se tienen que encontrar las necesidades, donde se tiene que encontrar la información que me permite tomar decisiones para garantizar un ambiente adecuado. Entonces, ¿qué voy a hacer para responderle a Lisette? ¿Qué actividades podemos ejecutar? Pues si las sustancias bioquímicas del estrés es el cortisol y la adrenalina, pues tendríamos que generar acciones que nos produzcan en el cuerpo otro tipo de sustancias que contrarresten esto, que generen dopamina, que generen endorfina, que generen un poco de serotonina o de oxitocina, que es la hormona del amor, y que contrarreste esto. ¿Y de quién es eso? Pues inicialmente responsabilidad de la persona. ¿Cómo? Hombre, dedíquese tiempo, ponga límites. Hay que poner límites. Hay que hacer el trabajo de manera responsable. Hay que cumplir con lo que debemos cumplir. Pero debemos reconocer qué se puede y qué no se puede hacer en tiempos reales. Porque es que el problema no es que a veces no radica en la capacidad en la posibilidad de cumplimiento o no, sino en los tiempos que se espera que cumplan. Y es ahí donde yo acepto, y más que quiera no me van a dar las 24 horas del día para responder a esto. Poner límites, generar espacios de bienestar, generar espacios que genere placer, ¿sí? ¿Por qué? Para que se produzca la dopamina, escuchar la música que me gusta, saludar a las personas. A mí me funciona todos los días antes de irme a dormir, cuando hago oración con mi esposa y con mi hija, a mí me funciona reconocer 3 cosas del día por las cuales debo dar gracias. Que no es gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, no. 3 cosas puntuales del día, de lo que yo viví hoy. Y a veces nos cuesta trabajo encontrar 3 cosas. Cuando tengo conflictos con una persona del trabajo, me sirve, lo hago en el trabajo y en mi vida personal, encontrar en esa persona de conflicto 3 aspectos positivos para contrarrestar la visión negativa que estoy teniendo de ella, porque es que nosotros no somos totales.
No existe la persona 100% mala, tampoco existe la persona 100% buena. Cuando yo tengo conflictos con una persona, así sea mi jefe, y logro reconocer en él 3 aspectos positivos, hombre, estoy mirando la totalidad, ¿sí? La integralidad. Estoy reconociendo que no es perfecto, pero que tampoco es perverso, ¿sí? Y entonces estoy limitando la situación a lo que es una situación que tiene inicio y que tiene fin. Escuchar música, abrazar, 7 segundos de abrazo genera oxitocina, entonces el estrés, lleguen a sus casas, abracen a las personas, compartan tiempo, escuchen música, coman bien, despéguense de las pantallas antes de dormir. Los neurólogos lo que recomiendan es que nosotros nos alejemos de televisores, tablet, computadores, al menos 2 horas antes de dormir. Si no podemos 2 horas antes, hombre, 1 hora antes al menos, ¿sí? Igual que la comida, comamos a horas, comamos balanceado. Eso es salud mental. Cuando yo digo eso, la gente me mira y me dice, profe, pero eso es salud mental. Claro, porque el metabolismo también genera sustancias bioquímicas en lo que nosotros comemos. El sueño repara. Cuando nosotros tenemos alteración en el sueño, ténganlo por seguro que nuestro estado de ánimo al día siguiente no va a estar bien. Hay personas que están tan estresadas que se duermen y se despiertan constantemente durante la noche, no tienen un sueño reparador, se levantan pensando en el pendiente que no han resuelto, o se levantan muchas veces y no saben por qué, les cuesta trabajo dormir. Hay otros que caen, duermen como si cayeran en coma profundo, pero al día siguiente se despiertan y dicen, siento que no descansé. Esas son señales de estrés, por ejemplo. Esas son señales de exceso de cortisol. Cuando ustedes tengan gastritis, colitis, faringitis, amigdalitis y todas las, o mayoría de las enfermedades inflamatorias, son resultado de procesos de estrés, de exceso de cortisol. Esas son señales de nuestra salud mental. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues darle tiempo al tiempo, darle tiempo. Dice, creo que es en el Eclesiastés donde dice que cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Un tiempo para sembrar, un tiempo para recoger, un tiempo para amar, otro tiempo para, bueno, tiempo para todo. Pues hay un tiempo para el trabajo. Si yo llego a mi casa, ya no estoy en el trabajo. Apaguen. Si están en sus casas, no están en el trabajo. Y si están en el trabajo, no están en sus casas. Si están con sus hijos, pues hombre, entonces no están en el trabajo, ni están en la universidad. Es llevar nuestra atención al momento que yo estoy viviendo. El problema con nuestra mente es que el cerebro trabaja en tiempo presente, pero nuestra mente es viajera, yo la llamo la viajera, la mente viajera, y se ancla en el pasado a recordar momentos dolorosos y bienvenida a la depresión, o se nos va para el futuro en un montón de posibilidades, la mayoría de veces negativas, y bienvenida a los trastornos de ansiedad. Y dicho sea de paso, más o menos el 90% de los pensamientos catastróficos y anticipatorios que nosotros tenemos frente al futuro no sucede. Es decir, que nos generamos estrés el 90% de las veces de manera inefectiva, ¿sí? Y ahí no hay cuerpo que resista. Dice Ángela Tatiana Vega, si es la misma Ángela Tatiana Vega que conozco. Hola Ángela, ¿cómo estás? Me da gusto que estés por aquí. Hola, profe, me siento identificada con el tema, en algunos momentos mi trabajo me genera ansiedad. Mi pregunta es, ¿qué estrategia podríamos implementar cuando sentimos que no estamos en el trabajo correcto y buscamos empleo en nuestra profesión, pero no es factible la búsqueda? Gracias. Bueno, eso hace parte de nuestra realidad, Ángela. Cuando nosotros hablamos de estrés y hablamos de salud mental, pues también tenemos que hablar de inteligencia emocional. Difícilmente se habla de salud mental haciéndole el quite al tema de las emociones. Y si nosotros citamos a uno de los tantos autores que han hablado de inteligencia emocional, digamos que el que comenzó a hacer por sus libros, dio a conocer el concepto de inteligencia emocional, es Daniel Goleman. Cuando él propone, digamos, los componentes de la inteligencia emocional, que para mí es base para tener una buena salud mental,
habla del autoconocimiento. Y en ese autoconocimiento, Ángela, tendríamos que hacer un reconocimiento de uno, quién y cómo soy yo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una forma de ser. Hay personas que son tímidas, hay personas que son sensibles, personas que tienden a la preocupación, y cuando están en estado de estrés, el estado de estrés muchas veces lo que hace es exacerbar, ¿sí? Catapultar, por decirlo de alguna manera, esa manera de ser básica. ¿Sí? Entonces, la persona sensible, por ejemplo, la persona tímida y sensible se vuelve más insegura, más pendiente de los comentarios, de las actitudes de las demás personas, comienza a interpretar más señales de peligro, por ejemplo. Entonces, uno es identificar, uno, cómo soy yo. Dos, de eso que tú estás diciendo, que no te sientes cómoda en tu trabajo, tendrás que comenzar a identificar qué es lo que no te da comodidad en el trabajo, porque no necesariamente tiene que ser todo el trabajo. Hay, digamos, en la docencia, hay quienes gozan la docencia, pero les cuesta mucho trabajo las tareas administrativas. Entonces es responsabilidad mía comenzar a identificar qué es lo que me está generando ansiedad, qué es lo que me está generando estrés, y comenzar a identificar si dentro de mi repertorio conductual hay algo que me permita hacerle frente o requiere, por el contrario, el desarrollo de una habilidad específica para poder enfrentar de la mejor manera. Encontrar esto me va a dar un poco de oxígeno, de aire, Tatiana, para darle tiempo a la búsqueda en algo que me satisfaga completamente. Lo mejor que le podría pasar a una persona es que no trabajara, y que no trabajara porque realmente hace o se dedica a hacer lo que le gusta, ¿sí? En algún momento, bueno, alguna vez Sabater escribió o habló en una entrevista que la mejor manera de trabajar es dedicarse a lo que a nosotros nos gusta, porque resulta trabajoso hacer algo que no me gusta. Ese es el verdadero trabajo. Pero si a mí me encanta ser docente, si yo gozo la docencia, me gusta enseñar, para mí eso no es un trabajo, casi que yo voy a hacer mi hobby y voy a recibir un pago por eso. Pero no todas las personas están viviendo esa situación idílica con el trabajo. Entonces, inicialmente te serviría mucho identificar qué es lo que te genera estrés, ansiedad, y definir muy bien de todo el aspecto de tu trabajo a qué te quieres dedicar. Porque no por ser administradora de empresas significa que te puedes dedicar a todo lo que hace un administrador de empresas. Uno también puede segmentar y enfocar a qué parte de toda mi profesión me quiero desempeñar, como en la psicología. No todos los psicólogos son clínicos, hay unos que se dedican a psicología del deporte, psicología jurídica, psicología educativa, psicología social, comunitaria, etcétera, 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 etcétera. Organizacional, psicología del consumidor. A algunos les gusta más la comunitaria que la clínica. No por ser psicólogo voy a hacer todo. Es importante que tú conozcas qué te mueve y que tu búsqueda de trabajo la orientes hacia allá, porque seguramente es hacia donde más tienes habilidades y posibilidades de crecimiento y de potenciales. ¿Sí? Tengo una consulta de productos o alimentos que nos proporcionan dopamina, endorfinas, la chocolatina, el chocolate puro, el ají, el picante, genera un poco de endorfina. Lo que no nos hace bien es el consumo exagerado de glucosa y de almidones que finalmente se convierten en glucosa en el organismo y más adelante en grasita. Exceso de grasas, exceso de harinas no ayuda, ayuda en el momentico, ¿sí? Pero a largo plazo no ayuda, afecta, tiene una afectación en los estados de ánimo. Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida, dijo Confucio. Gracias, Laura. Se lo escuché a Sabater en una entrevista. Pero mira aquí el autor original, Confucio.
Elige un día un trabajo que amas y no tendrás que trabajar un día en tu vida, y no significa que no existan momentos de dificultad, que no existan momentos de incomodidad y que no exista malestar. Y aquí yo hago la cuña para diferenciar el dolor o el malestar versus el sufrimiento, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que a mí me duela y me genere malestar, y otra cosa es que yo sufra. El sufrimiento sería más un tema psicológico. El dolor podría ser físico, podría ser emocional. El sufrimiento sería la resistencia que tengo yo para encontrarme con el dolor. Y eso es lo que a nosotros nos mata o nos afecta realmente en la salud mental y en las relaciones, en la manera como nos relacionamos con el trabajo o con las personas. Yo no estoy a gusto con mi lugar de trabajo. Les voy a contar una historia real. Yo soy de Bogotá. Me vine a vivir a Ibagué porque en un lugar donde trabajaba Bogotá, vine a Ibagué a X empresa a hacer unas capacitaciones. El gerente de aquella empresa me dijo, oye Mario, ¿por qué no te vienes para trabajar acá? No sé qué, y me salió el trabajo. Por eso estoy en Ibagué. Y ese trabajo lo amé. Ha sido uno de mis mejores trabajos. Lo adoré por 2 años y medio aproximadamente, porque las cosas en este lugar cambiaron. Hubo cambio de gerencia, llegó una persona, pasaron un montón de cosas, llegó otra persona y pasaron otro montón de cosas, y el ambiente de trabajo, las condiciones del trabajo comenzaron a afectar, a cambiar. Esos cambios que se generaron en la empresa, a mí me hicieron, me afectaron. Si no decía, ay, me dañaron, no, me afectaron. Afectó mi actitud, afectó mi manera de sentir y sobre todo la manera de expresar. Entonces yo recuerdo que llegaba a la casa estresado. Todavía no teníamos a nuestra hija, y yo llegaba a hablar mal del trabajo. Imagínate, amor, que pasó esto y fulanito y sutanito, y hable un día, 2 días, 3 días, una semana, hasta que mi esposa inteligentemente me dijo, o solucionas la situación que tienes en tu trabajo, Mario, mira qué puedes hacer, o vete, porque lo que yo siento es que eso te está matando y no te aguanto más con esta versión estresada de Mario, porque realmente estaba el estrés en el trabajo estaba metiéndose en mi matrimonio. Y yo pensaba, pero princesa, yo renuncio y ¿qué hago? ¿Dónde consigo trabajo? Me vine de Bogotá para acá, que no sé qué. En Bogotá yo estaba bien y comienzan los pensamientos. ¿Por qué? Porque además de ser psicólogo soy ser humano y también me llenan pensamientos, y mi sistema límbico también gestiona un montón de emociones, y el hipocampo tiene recuerdos. El sistema fisiológico pues funciona, el simpático funciona. Le dije a la de Dios, renuncié y mi vida cambió. Con riesgo, pero es que en la vida hay riesgo. Ojo, no les estoy diciendo que renuncien y tampoco quiero poner esto como un ejemplo de vida, simplemente es una situación. El estar tranquilo, el que ya no tuviera tantos niveles de cortisol por ahí andando en mi cuerpo, me permitió ver las cosas con más claridad, generar algunas estrategias que me permitieron sobrevivir unos meses, y de ese lugar apareció Uniminuto, y estoy hablando de 2013, ¿sí? O sea que si yo no hubiera renunciado, no hubiera aparecido Uniminuto. Funcionó. No tiene sentido estar en un ambiente que te está matando a cuotas, que te está matando día a día, y ese ambiente puede ser familia, puede ser trabajo o puede ser pareja. Y no se trata de huir, se trata de afrontar. Y para afrontar, lo primero que yo debo hacer es analizar la situación y determinar qué es lo que está afectando la situación. Y si esa situación se puede modificar modificando cosas mías, o es algo que es incontrolable. Si es algo que no depende de mí, que es inmodificable, que es incontrolable, entonces yo tendría que
entrar a mirar si tengo los elementos suficientes para sobrevivir, para enfrentar de manera adecuada a esa situación. Si yo me siento por debajo de esa situación, no tengo las habilidades, no depende de mí, me está apachurrando, me está intoxicando, me está asfixiando, ¿a qué me quedo? Acá en la casa cuando llegue me llama. Y no tendría por qué echarle la culpa Capacitación. al empleador, Chao. porque sucede igual que en las relaciones de dependencia afectiva. ¿Por qué no te vas? No, es que mi pareja no me lo permite. Pero es que quien decide eres tú. No tienes que estar con una persona. Si tú sientes que tu empresa no te están pagando lo que mereces, que no te están reconociendo lo que estás haciendo, que te estás sintiendo utilizado, maltratado, pues ¿qué haces en ese lugar? Eso funciona para cualquier tipo de relación, sea relación con una organización o relación con otro ser humano. Pero sí hay una responsabilidad nuestra de revisar qué es lo que está sucediendo. Hablaba con un paciente, porque también hay este tipo de personas que se culpan de todo y se sienten responsables de todo y sienten que son pésimos trabajadores y por eso no renuncian, porque ¿quién lo va a contratar en otro lugar? Pero también hay personas que no reconocen absolutamente nada de ellos y responsabilizan a todos los demás de sus tragedias. Y estaría asumiendo una posición de omnipotencia, ¿sí? Yo todo lo que sucede es por mí, y en otra estaría asumiendo una actitud de víctima, de impotencia, que yo no puedo, no depende de mí, es mi jefe, es la empresa, es mi novio, es mi amigo, es mi papá, mi mamá. La salud mental comienza con la relación que tenemos de nosotros mismos, con nosotros mismos. Si yo le estoy pidiendo a mi organización valore mi trabajo, pues el primero que tiene que darle valor a mi trabajo soy yo. Si yo le digo a mi pareja, escúcheme, pues el primero que se tiene que escuchar es a mí, yo me tengo que escuchar primero. Las relaciones que establecemos con organizaciones o con personas es el reflejo de la relación que tengo conmigo. De manera que la salud mental comienza por mí. Se mantiene por todos. Todos somos responsables y corresponsables. Pero el protagonista de mi salud mental soy yo. Entonces, las organizaciones tienen una responsabilidad. Insisto en esto, la responsabilidad es garantizar, generar un ambiente adecuado donde sus colaboradores les sirvan a los propósitos de la empresa, pero también tengan la posibilidad de crecer y desarrollar sus potencialidades para ellos mismos y para bien de la empresa. Si ustedes no está bien que una organización se ocupe solamente de los intereses de la organización y ponga en un último lugar al colaborador, porque el colaborador es el recurso más preciado de cualquier empresa. Sin personas no hay organización. Pero también debemos poner los puntos sobre la mesa. El colaborador tampoco puede pretender que la empresa satisfaga todas sus necesidades, porque también tiene responsabilidades. Entonces, la salud mental depende de todos. Hay una legislación que favorece o que obliga, que la legislación obliga, no es algo opcional, si es ley o es norma, se debe hacer, a que las empresas cuenten con mecanismos que propendan a la salud mental. Y está todo el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, el área de bienestar, todo lo que se pueda hacer. El área de talento humano, que insisto, no es solamente rifa, juegos, espectáculos, pero el trabajador también debe poner de sí. Y se debe comunicar. Es triste ver muchas enfermedades laborales que pasan como enfermedad común. No debería ser así, porque ahí las garantías y los beneficios son diferentes, ¿no? Lo que sucede después. Entonces, las empresas deben hacer una evaluación, pero nosotros debemos contar, porque muchas veces el colaborador le presenta en la encuesta
y en lugar de contestarla de manera abierta, genuina, honesta y responsable, lo que hace es no decir cómo se siente, no decir lo que piensa por temor a que vayan a conocer de manera directa sus respuestas y esto puede atentar la estabilidad en el trabajo. Entonces desaprovechan un instrumento como son los cuestionarios de clima laboral y de satisfacción con el trabajo por temor. Hay que hablar las cosas como son. Hugo. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Hugo. Compañero, ¿Cómo muy vamos? buenas tardes. Señor. Doctor, yo quiero hacer ahí una cuñita. La resolución 2764 del 2022 nos dice que los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo son quienes están con las capacidades idóneas para resolver este proceso de salud mental y ayudar a las empresas a que cumplan. Nosotros como psicólogos en muchas ocasiones cometemos un gran error y pues quería aportar en ese proceso de que aplicamos la batería, entregamos los resultados, pero queda hasta ahí No se y hace no hacemos seguimiento. ese seguimiento. Y entonces la empresa, pues como es un contrato, terminó nuestro contrato hasta ahí. ¿Y quién está haciendo el seguimiento? Una persona que posiblemente tenga otra carrera y que tenga otro enfoque y no le está dando la trazabilidad a los verdaderos indicadores que salieron en ese proceso. Entonces, yo quisiera dar como la cuñita de que nosotros como psicólogos tenemos una gran responsabilidad en este proceso. Así es, Hugo. Esta tarea, si bien es cierto, es del psicólogo como profesional, el responsable de entender esos resultados. Si nosotros vemos, los colaboradores tenemos unos derechos. Lo que pasa es que a veces nos falta compromiso y conocimiento. Si yo me entero que mi empresa hizo una evaluación X y pasa el tiempo y yo no veo nada, hombre, yo tengo derecho de acercarme a gestión humana y decir, oye, Doc, discúlpame, ¿qué pasó con el tema del clima laboral? O de proponer ideas, porque pasa lo que Hugo está diciendo. Se hace el levantamiento de la información, se interpreta para hacer el análisis y el informe, pero pues si no se le hace seguimiento y si eso no se baja planes de acción, pues no va a suceder nada. Lo único que hicimos fue llenar la casilla para la lista de chequeo cuando nos hagan auditoría. Y se desaprovechan esos espacios. Entonces esos espacios, Hugo, se pueden desaprovechar por lo que usted está diciendo, de no hacerle seguimiento, o por lo que estaba diciendo justo antes de su participación, y es que cuando me preguntan como colaborador, yo digo que todo bien, por miedo a expresar abiertamente lo que estoy sintiendo en el trabajo, o lo que pienso del trabajo. Y si eso es así, yo en ese momento estoy siendo corresponsable del estado de salud mental de la organización. Las organizaciones tienen personalidad. Es decir, así como las regiones, entonces decimos que los paisas son de una manera, los costeños son de otra manera, los bogotanos son de X manera, obviamente no son todos, pero la generalidad. Las organizaciones también tienen una personalidad. Y hay organizaciones donde el ambiente es sano, no perfecto, adecuado, y otras donde hay mucha rotación de personas. Las empresas también deberían prestarle atención a las renuncias, a la rotación de personas. Y no es necesariamente por temas de satisfacción salarial. A veces es el clima lo que saca corriendo a los colaboradores. Y no estoy hablando del jefe, el clima. Pero es que es tarea de los que están ocupando posiciones de liderazgo, de jerarquía, promover las acciones para identificar lo que está sucediendo dentro de la organización. La salud mental es de todos, chicos. Miren, la salud mental no es de psicólogos, no es de los psicólogos y los psiquiatras, es la atención de los trastornos de salud mental. Pero el cuidado de la salud mental
es de todos, es de todos. Yo soy responsable de la salud mental de mi hija. Yo soy responsable de la salud mental, de mantener el adecuado estado de salud mental de mi esposa. No de garantizárselo, porque es tarea de ella. Yo soy responsable de generar un buen ambiente de trabajo con mis compañeros, con mi equipo de trabajo. Soy responsable de mis comentarios. Soy responsable del cumplimiento de mis tareas o no. Y si esto afecta o no afecta al equipo, si esto genera o no genera ambiente inadecuado. Y si yo estoy pasando por un mal momento, que tengo derecho de tener un mal momento, de levantarme triste, de estar bajoneado, pues hombre, tengo derecho de tener la emoción que mi sistema límbico sea capaz de producir, pero la responsabilidad moral de darle buen manejo a esa emoción. Que yo esté enojado no me da derecho de gritar. Que yo esté frustrado no me da derecho de incumplir. Que yo me sienta triste, acongojado, desmotivado, pues no me da derecho de ausentarme del trabajo. De pronto explica un poco la motivación, pero no es justificación de lo que estoy haciendo. Y eso hace parte del autoconocimiento. Bueno, no sé, compañeros, cómo vamos hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. ¿Qué dice Laura, Luisa, Isabel, Julio César, Carmen, Jamie, Rico Esguerra, Juliana, Alejandra, ¿quién más está por aquí? Isabel, Juliet Gisela, Laura Natalia, Luisa Marcela, Yasmín Ferafán. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, ¿qué piensan? ¿Cómo estamos en salud mental? Por aquí hay una mano arriba, ¿quién es? Laura, dale. Bueno, agradecer primeramente el espacio, porque creo que es muy importante partir de que para un cambio o cambios radicales en la salud mental debe generarse un conocimiento primeramente de lo que esto es, de en qué consiste, porque de alguna otra manera a veces quizás por el tiempo en el que vivimos, en los afanes, muchas veces nuestro deseo es saber cómo solucionar algo con alguna técnica, ¿sí? Entonces, tengo estrés, dígame algo rápido para yo dejar de sentir estrés, pero muchas veces olvidamos que el problema no se quita con una técnica o con un consejo o una recomendación profesional, sino que esto implica un conocimiento profundo de sí mismo. Y entonces muchas veces este estrés ni siquiera es generado a partir de un solo evento, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, sino que esto viene acumulado de tiempo atrás. Entonces muchas veces olvidamos también que ese estrés que podemos estar viviendo, esa ansiedad, no se produce por el momento, sino que hay algo que ha venido siendo guardado en nosotros o ha venido siendo reprimido y de la misma manera debe ser abordado, ¿sí? Entonces, ese estrés o esa ansiedad debe ser abordada desde ese tiempo pasado. Entonces, cómo has venido viviendo, qué hábitos has tenido. Y ahorita cuando tú mencionabas acerca de la salud mental, de que no es un asunto solamente de los psicólogos, pensaba que esto requiere de nosotros un cambio de hábitos. La salud mental tiene que ver mucho con el estilo de vida que nosotros llevamos y los hábitos a veces son difíciles de adoptar porque nosotros estamos acostumbrados a vivir de la manera en que vivimos. Entonces, cuando queremos hacer un cambio o nos indican que debemos cambiar nuestra manera de vivir, es ahí donde hay algún tipo de resistencia, de temor, de decir, no, pero qué tal que no me vaya muy bien haciendo esto o yo me siento cómodo así. Pero hasta que no seamos conscientes de que el cambio inicia primeramente con esa interiorización de lo que implica la salud mental y aparte de eso, el compromiso que debo tener conmigo mismo en ese cambio de hábitos, pues definitivamente no veremos resultados en la forma en que vivamos. Entonces, creo que eso apunta también a lo que mencionabas
la responsabilidad que tenemos en el cuidado de nuestra salud mental, porque cada sujeto o cada individuo es responsable de esto. Y cuando dejamos de lado la culpa a las otras personas o el señalar a las otras personas de lo que nos pasa a nosotros, realmente empezamos a hacernos responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos, de cómo percibimos nuestras situaciones, y eso desde luego pues nos va a generar una mejor salud mental. Tú has dicho algo clave, Laura, y es que la ansiedad, yo tengo un dicho, me perdonan, demasiado coloquial, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, sobre todo quienes llegan con ataques de pánico recientes, porque creen que justamente lo que tú estás diciendo, que el problema es que me dio un ataque de pánico y necesito una técnica para intervenirla ya. Entonces yo les digo, mire, el ataque de pánico es uno de los tipos de ansiedad que hay. Y eso no da de la noche a la mañana. Entonces la expresión coloquial un poco burda que yo digo es, uno no sale a la panadería por 5.000 de pan y regresa con 5.000 de estrés o 5.000 de ansiedad. Es decir, no es algo que aparece de la noche a la mañana. Los trastornos de ansiedad y los trastornos asociados con factores de estrés se van construyendo poco a poco en nuestra historia de vida. Lo que sucede es que de repente aparece algo que lo detona y nosotros le atribuimos la causa a ese detonante, pero ese detonante en términos coloquiales es la cereza del pastel, ¿sí? O en términos, en expresiones más coloquiales, es la gota que rebasó la copa o el vaso, pero ya venía llenándose y se viene llenando con nuestra propia historia, que viene en casa, pero que continúa en ambientes escolares, ambientes académicos universitarios y en ambientes laborales. Hola, amor. Y es tarea de nosotros, Laura, hacernos responsables y hacer una mirada. En estos días una paciente me decía, bueno, viene aquí por un tema con su pareja, entonces es inevitable no hablar de la pareja y de las parejas anteriores, y dice, ay, doc, me doy cuenta que hay un patrón, ay, yo no me había dado cuenta, mire, esta historia, ay, doctor, mire, todos tienen casi el mismo perfil, ay, doctor, mire que las relaciones terminan casi todas igual. Comienza a darse cuenta que hay comunalidades en sus relaciones. Así que nosotros también debemos ser justos y debemos mirar hacia adentro y de repente, venga, en este momento yo tengo una mala relación con mi trabajo. Si yo he tenido trabajos anteriores, ¿será que es la primera vez que estoy en esta situación? O de repente ya he venido repitiendo esto con otros autores, con otros actores mejor, con otros protagonistas, pero es una situación donde otra vez tengo conflicto con una compañera de trabajo, otra vez tengo conflictos con mi jefe, otra vez tengo conflictos. Entonces no es el trabajo, es mi comportamiento manifestándose en un ambiente de trabajo. Y esas condiciones de trabajo hacen que eso que yo ya traigo se acentúe, se profundice. Y si de repente caigo en una empresa pues, donde no hay un buen ambiente, pues ahí sí la terminé de rematar. Pero es cierto lo que tú mencionas, esto no es algo que aparece de la noche a la mañana, es algo que se viene construyendo y en ese orden de ideas es tarea nuestra atenderla, entenderla, comprenderla y atenderla. Vi una mano, otra manito arriba, que se arrepintió y la bajó. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Nosotros tenemos sistema nervioso central, tenemos sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa con situaciones de estrés, es el responsable que se me dilate la pupila, que sude, se me acelere el corazón, se entrecorte la respiración, se haga más rápida, que la sangre se vaya para las extremidades, que sienta ese vacío en el estómago. Eso es cuestión del sistema nervioso simpático. Y hay otro, que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que regula todo lo que acabo de suceder. Es el que ayuda a que el corazón vuelva a latir, a recuperar su ritmo, que los pulmones vuelvan a tomar su velocidad, que la capacidad de oxigenación y de toma de aire se regule, que la sangre otra vez
fluya de manera natural, que la pupila se contraiga, que la respuesta galvánica ya no esté en la piel. Es decir, es el que nos ayuda a encontrar, es como la calma después de la angustia, ¿no? El sistema simpático activa y el parasimpático desactiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros le podemos ayudar a nuestro sistema parasimpático. ¿Cómo? Respiren profundo. Practiquen meditación, y no estoy hablando de yoga, bueno, si lo practican, súper, pero respiración profunda, una relajación muscular progresiva, puede ser la de Jacobson, que ustedes la encuentran en internet fácilmente. 5, 10 minuticos de contemplación, de escuchar los latidos de mi corazón, de enfocarme en algo que me genere tranquilidad, de encontrar un sonido, pero sobre todo de respirar profundo. Es como si, les digo yo a mis pacientes para que entiendan la dinámica que les planteo, pues si el estrés es acumulativo y se viene construyendo día a día con nuestra propia historia, los estados de relajación y bienestar también son construidos. Y también pueden tener millas acumuladas. Y tú mencionas algo, Laura, mencionabas que estamos en un mundo de corre-corre. Voy a lanzar una pregunta y quiero que me levanten la mano si están trabajando. O si han trabajado, pero sobre todo quiero que me levanten la mano si se sienten identificados con lo que voy a decir a continuación, estén o no estén trabajando en este momento, si alguna vez lo han pensado. ¿Han pensado alguna vez o han sentido, ay Dios mío, siento que se me está yendo la vida, me levanto en la mañana, voy, trabajo, estudio, hago, corro, llego, me acuesto a dormir y se me fue el día, no sé qué pasó, y al día siguiente me levanto, corro, hago, brinco, salto, trabajo, entrego, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, se me fue el día y no lo viví? Levanten la mano si han sentido algo parecido, que sienten que se les van los días, pero que no están haciendo algo con ustedes más allá de trabajar. Levanten la mano. 1, 2, ¿quién más? Yo a levantar mi mano, que a mí también me ha pasado. 3, imagínense que mi mano está arriba. Luisa, 4, ¿quién más? Hugo, 5, ¿quién más? Isabel, 6, 7, mire, y ahí siguen apareciendo. Hay 6, pero 7 porque yo la tengo arriba, nada más que como tengo el micrófono abierto, pues participar ahí, levanté mi mano. 8. 7. ¿Alguien más que siente que corre, nunca llega a la meta, que están cansados? Paren. Doctor, ¿qué técnica hay? Pare. Respire. Mañana sale el sol. No es entrar en un estado de irresponsabilidad de no entrego, no respondo. Pare. Dedíquese tiempo. Hace 8 o 15 días me invitaron a la emisora de la universidad a hablar sobre dependencia afectiva. Y cuando toqué el tema de la relación con uno mismo, hice una pregunta ya casi al final del espacio. Les pregunté, ¿cuántas veces ustedes se han invitado a almorzar? O sea, no es que hayan almorzado solos, es que se hayan invitado a almorzar, es decir, que hayan tenido la intención de hoy me voy a almorzar conmigo mismo y se hayan puesto la pinta para irse a almorzar y hayan llegado al restaurante, un muy buen restaurante, no costoso, pero un restaurante bueno, pues para lo que ustedes consideran, bueno, de acuerdo a las expectativas de cada quien, y se pidan un buen plato porque ustedes están hoy compartiendo un almuerzo con ustedes mismos. Diferente de eso, almorzando solo, pues porque estoy solo, no. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dijeron, me voy a invitar a cine? O sea, o sea, quiero que hagan la diferencia de, voy a cine solo, no. Me voy a invitar a cine, o sea, no tengo problemas de estar conmigo. Eso les ayuda, para las personas que me preguntaban por qué se hace para la dopamina, eso genera dopamina. Un estado de placer y bienestar conmigo. Disfrutar mi comida favorita. Disfrutar de mi canción favorita. A lo Alejandro Sanz, disfrutar de mi persona favorita. Y la persona
persona favorita tendría que ser yo, no mi pareja. Mi pareja tendría que ser mi segunda persona favorita. Regalémonos esos espacios, gracias a quienes levantaron la mano. Si nosotros estamos corriendo, y era una conversación que tenía hace poco con mi esposa, venga, paremos y respondámonos una pregunta. ¿Para qué es que estamos corriendo? ¿Para dónde es que vamos? Porque es que a veces sucede en el trabajo, inclusive en un montón de situaciones, donde voy corriendo, pero ya perdí el norte desde hace rato. Ya ni sé para qué es que estoy trabajando, ni cuál es el propósito de mi cargo, ni lo que yo hago, cómo contribuye a la misión, a la visión de la organización, y mucho menos la organización cómo le contribuye a mi propia misión y visión como persona. Paren, respiren, piensen, como cuando uno va perdido por la calle, mira para un lado, mira para el otro, se ubica y redirecciona. Es una manera natural de bajarle al estrés. Hay dos tipos de estrés, el bueno y el malo. Ambos son respuestas fisiológicas. El bueno es el que se necesita para resolver los problemas cotidianos de la vida y se resuelve. El malo, que se llama distrés, es el que yo siento que no tengo cómo responder frente a eso y no lo soluciono, se me convierte en un pendiente y al quedarse como pendiente se me convierte en una señal que el cerebro percibe como señal de alerta y me genera todo lo que les acabé de decir de respuesta psicofisiológica. Juliet y Yasmín, ¿van a preguntar algo o tenían la mano arriba del ejercicio que puse hace un momento? No, teníamos la mano arriba del ejercicio anterior, gracias. Listo, gracias. Bueno, ¿algo más que quieran decir? ¿Opinar? ¿Quién me ayuda? Y entre todos hacemos conclusiones de esta conversación que tuvimos el día de hoy. En Colombia ocurre algo, y es que nosotros tenemos muy buenas leyes. Colombia es un país con muy buenas leyes. La ley de salud, bueno, no voy a entrar ahorita si es pertinente o no pertinente cambiar la ley, no voy a entrar en temas políticos, pero la ley está bien planteada. El problema no es el planteamiento de la ley, sino la ejecución que se hace de ella. Las empresas están reguladas por normatividades y por legislaciones. Y obviamente, pues por el orden mayor, que es la Constitución Política de Colombia. Pero esa norma de seguridad y salud en el trabajo, de calidad, todo el tema del sistema de gestión de la calidad, no son suficientes si no hay conciencia. Si se hacen única y exclusivamente con el propósito de cumplir, se convierte en letra muerta. Pero para que no sea letra muerta, somos los vivos los que la tenemos que impulsar en el rol que estemos desempeñando, como colaborador, como líder de un proceso, como líder de área, como coordinador, director. Somos nosotros, a través de nuestra conciencia y a través de nuestro ejemplo. Entonces, si ya existen las normas, si existe la legislación que nos ayuda a promover la salud mental y la salud física, si está fallando algo, no es por la norma y por la legislación, sino por las personas que no hacemos lo suficiente por desconocimiento o por desinterés para hacerlas cumplir. Entonces, por eso quiero insistir en algo, y ha sido mi tesis central, y es que la salud mental es responsabilidad de todos. Si estamos hablando de la organización, pues del empleador, pero también del colaborador. Independientemente del nivel en el que se encuentre, puede ser la señora que nos ayuda con servicios generales. La salud mental es responsabilidad de todos. Sean amables, saluden, digan buenos días, por favor, muchas gracias. Y parece tonto lo que les estoy diciendo, pero es que no hay nada más incómodo
y algo que afecta a las personas, y díganme ustedes si me equivoco, que tener una persona al lado que no saluda ni responde el saludo. Genera malestar, o me equivoco, y genera un ambiente de conflicto, o me equivoco. Todos somos responsables. Cierro con lo que empecé. Cierro con lo que empecé. La ley 1616 de 2013 de salud mental dice, la leo textual, la salud mental se define como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos, como las organizaciones, desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Contribuir a la comunidad. Eso lo dice la ley 1616. Y la OMS dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, es decir, no es malo que haya un poquito de estrés, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Las dos definiciones terminan hablando del aporte que nosotros hacemos a la comunidad. Un estado de salud mental adecuado implica que yo le estoy aportando a la comunidad. Y hay muchas maneras de aportar, les decía al comienzo. Yo puedo aportar trabajando por ellos o cuando yo hago lo que debo hacer. La mejor manera de ayudar es no afectar. Yo le contribuyo a la sociedad, no solamente a la comunidad, yo le contribuyo a la sociedad cuando yo me hago cargo de mí, cuando no le pido a la sociedad que se responsabilice de lo que yo debo hacer. Ese es mi aporte. Si yo no consumo drogas, por ejemplo, pues no se tiene que invertir en salud para la rehabilitación del consumo de drogas porque no estoy generando ese tipo de afectación. Y ahí estoy contribuyendo. Si yo tengo un buen manejo de mis emociones, soy responsable a nivel afectivo y a nivel emocional y establezco relaciones de responsabilidad emocional y afectiva, lo más probable es que mis hijos crezcan sanos. Y al crecer sanos, el Estado no va a tener que invertir más de lo que deben invertir en ellos para garantizar su sano desarrollo, no para rehabilitar. Y esa es una manera de contribuir. Termino diciendo, si ustedes se sienten tristes, solos, están pasando por un momento de dificultad, sienten que están en un túnel sin luz al final o sin salida, no se queden solos, comuniquen. A su compañero de trabajo, a su compañero de vida, a sus papás, a sus amigos, pero no se queden callados. Hay que poner en la palabra lo que llevo en mi alma. Muchas de las conductas autolesivas y de las conductas suicidas, y aquí yo hago el paréntesis, me encanta el suicidio como fenómeno de estudio, claramente no me gusta que la gente se mate. Pero es importante decir que quienes piensan en el suicidio como una opción no tienen problemas con la vida, no están enojados con la vida. O sea, no es que se quieran morir, y eso yo lo he corroborado una y otra vez en consulta, no se quieren morir, quieren dejar de sufrir. Y claramente sienten que si se mueren, pues ya no hay sufrimiento. Pero si encontraran otros caminos que les permitiera superar ese sufrimiento, pues no lo harían. Si ustedes en este momento se encuentran sufriendo, en el silencio y en la soledad,
y con la rumiación de sus propios pensamientos, pues es posible que no encuentren alternativas. Pónganlo en la palabra. Quienes tienen conductas autolesivas, y eso también lo he encontrado en consulta, yo hago aquí una analogía, ¿no? Si a mí me duele la cabeza, pues yo me sobo la cabeza. Si me duele el hombro, pues, ay, me duele el hombro. O las piernas, me puedo poner una crema, alguna cosa. Pero cuando me duele el alma, ¿dónde queda el alma? ¿Dónde me sobo? Y es ahí cuando comenzamos a tener alteraciones en nuestra salud mental. Porque no hay cómo aliviar el dolor del alma cuando una persona está enceguecida por su propio sufrimiento. No ve opciones. Y entonces en la conducta autolesiva o en la ideación suicida encuentran un poquito de disminución del malestar. Entonces hay que hablarlo. Estén en el trabajo, o estén en sus casas, estén en las universidades o en sus parejas, hablen. La salud mental comienza por mí. Bueno, no sé si se me durmieron, están ahí, 6:40 de la tarde. Aquí seguimos, profe. No, sé si... nunca nos hemos dormido. Es demasiado interesante el tema y de verdad que sobre todo Ibagué es una de las ciudades que más es amenazada por ese fenómeno tan terrible que es el suicidio y que de pronto las personas, aunque uno a veces cree que están bien tanto en el entorno laboral, en el entorno familiar, en el entorno, en el hogar, y de un momento a otro, plum, la sorpresa de que pasó tal cosa. Pero realmente nadie sabe lo que las personas llevan cada uno en su corazón, en su mente, en su diario vivir, y es muy difícil, cada uno tiene una vivencia diferente, cada uno tiene una mentalidad diferente, pero pues yo pienso que ahí es cuando uno de pronto debe aferrarse a la mano de Dios, ¿no? Que si uno con Él lo tiene todo, aunque de pronto le falte un ser querido, la situación económica, falta de un trabajo, falta de muchas cosas, pero el tener uno en Dios, en su corazón, le da la fortaleza para uno seguir adelante a pesar de la situación que sea. Entonces, y del apoyo también de la parte pues profesional, como lo están haciendo de pronto ahorita la universidad y como lo está haciendo de pronto acá la alcaldía de acá de Ibagué, pero que desafortunadamente la gente no está teniendo en cuenta esas oportunidades de que llamar, de hacer, de pronto de pedir el auxilio en el momento indicado, ¿no? Sino que se dejan que se llene y se llene y se llene y se rebose el vaso, como dijiste hace rato, hasta que ya se cansó y no, mi última decisión es esa. Pero pues yo pienso que siempre de la mano de todas las personas y en el corazón de nosotros siempre tiene que estar Dios de primero y ahí Él nos va guiando y nos va mostrando su camino. Muchas gracias por la intervención. Y Yasmín por esta retroalimentación y Yasmín, tú mencionas algo, mira, Ibagué tiene características particulares y es que está en un departamento clave en temas de conflicto armado, ¿sí? En el Tolima se encuentra el origen de muchos de los grupos al margen de la ley que han hecho un montón de daño, ¿sí? Y esos daños van más allá del daño social, son daños individuales en la persona, ¿no? Cada persona desplazada, cada persona que sufrió masacre, que vivió desplazamiento, trae su propio drama emocional que debe atender. Llegan a la ciudad con esperanzas, con ilusiones, pero nos encontramos en una de las ciudades con mayor índice de desempleo a nivel nacional. Ibagué está en las 3 primeras ciudades de desempleo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la situación laboral aquí es complicada, que hay una serie de necesidades vitales insatisfechas. Y eso justamente, como lo hablaba al comienzo, hace que afecte la relación que yo pueda tener en mi ambiente de trabajo y me relacione con mi organización desde el miedo y la necesidad. Entonces puedo permitir muchas situaciones que alteran mi salud mental por miedo de perder ese trabajo, que es lo único que medianamente garantiza que yo lleve sustento a mi familia.
Entonces, esos factores políticos, esos factores culturales, esos factores sociales están en nosotros como individuos. Y cuando yo llego a una organización, estoy relacionándome justamente con toda esa historia individual y esa historia colectiva. Y lo que tú dices es cierto. Más allá de la religión que cada quien tenga, el concepto de Dios en el corazón genera esperanza, ¿sí? Alguna vez a la secretaria de Salud se le dio muy duro porque estaba hablando frente al tema del suicidio en una entrevista y le dijeron qué explicación daba ella del suicidio y ella dijo que las personas, que es un tema que responde a la falta de Dios en sus corazones, y le dieron mucho palo porque pues el tema del suicidio no se puede reducir a un tema teológico. Pero yo creo que malinterpretaron. Y aquí no se trata de creer en Dios o no creer en Dios, ser católico, cristiano, mormón, lo que sea. El asunto es que para muchas personas, y eso es algo que se debe tener en cuenta, la fe en algo se convierte en su único factor de protección. Y yo he tenido aquí en consultas, y se los digo abiertamente, personas que me dicen, doctor, si no es porque le tengo miedo al infierno, yo ya me hubiera matado, porque no tienen nada más de dónde agarrarse. Entonces tienen una fe, bueno, en este caso un poco basada en el miedo, pero hay otros que dicen, espero, pues, la fe y la esperanza son hermanitas, que encuentre la manera de trascender y trasegar este recorrido, este camino, y encontrarme con la tranquilidad al otro lado, ¿sí? O con la superación de esta dificultad. Entonces, el tema de la fe no se puede descartar, pero la fe solita no sirve, no ayuda, ¿sí? Nos tenemos que ayudar. Dios, quienes crean en Dios, Dios ayuda, pone personas en el camino, situaciones, oportunidades, pero nosotros nos tenemos que apersonar y aprovechar de todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor, hacer uso de ellos. Miren que, hablando de la anorexia, solamente para hacer la analogía aquí, no voy a entrar a explicar la anorexia porque nos saldríamos del tema, pero la persona que muere de hambre por anorexia, se muere de hambre con el plato de comida al frente, porque no se muere por falta de comida, se muere es por su decisión de no comer, independientemente de la razón por la cual no lo está haciendo, ¿sí? Por eso digo que no voy a hablar de la anorexia, pero la contradicción es esa. Yo me muero de hambre teniendo un plato de comida al frente. ¿Por qué me morí? No fue por falta de comida, fue por mi decisión. Y así ocurre en la vida. Tenemos personas, tenemos un Dios, tenemos mi papá, mi mamá, mi hermano, mi pareja, un profesor inclusive, un amigo. Tenemos alguien ahí, un recurso que podríamos utilizar, pero a veces nosotros no damos ese paso para hacer provecho de esto que la vida ha puesto en mi camino y que podría ser el flotador que me permite mantenerme luchando en esta marea, ¿sí? Y que me permite llegar a la orilla, nadando yo, porque el flotador no nada, ¿sí? Evita que yo me hunda, pero el que nada para salir del agua soy yo, simplemente no me permite hundir. Así puede ser, ese puede ser el papel de una persona cuando yo decido contar que necesito ayuda. Y bueno, pues también está el consultorio de atención psicológica. Comuníquense aquí al consultorio, saquen su cita si quieren hablar, recomiéndenlo con otras personas. Insisto, el tema de salud mental es un tema que nos compete a todos. No es exclusivo de psicólogos y psiquiatras. Quiero repetir esto, los psicólogos y los psiquiatras lo que hacemos es atender alteraciones en salud mental y promover y hacer un montón de cosas para garantizar que haya una adecuada salud mental. Pero la salud mental es responsabilidad de todos, no de la atención. Yo soy responsable de mi salud mental. Yo soy responsable de mis decisiones, yo soy responsable de mis acciones. Eso cuida o no cuida mi salud mental y mi salud física.
Porque miren, si ustedes conducen moto o carro, ojo, porque cuando yo decido hacer un giro a la izquierda, pasarme el separador, adelantar un carro por la derecha, esa es mi decisión y eso es un reflejo, según la definición, es un reflejo de salud mental, es un comportamiento, es una decisión que yo tomé. De manera que eso muestra la relación que yo tengo conmigo y con el otro y con la norma, salud mental. Y eso puede poner en riesgo mi integridad física y obviamente emocional. ¿Sí? Entonces seamos prudentes. Impulsividad, mentiras, pereza, procrastinación, estrés, ansiedad, tristeza, depresión. Son alteraciones. Algo me está diciendo que no estuvo bien y que debe ser atendido. ¿Listo? Bueno, mis queridos graduados, creo que hemos llegado al final de esta conversación. Contento de haber tenido este espacio con ustedes, agradecerles por la atención que tuvieron, por estar aquí conectados, por responder a la convocatoria que se hace para este tipo de escenarios. A Juliana y a Luisa, si están por ahí. Sí, señora, acá estamos, claro que sí. Muchas gracias por este espacio. No sé si quieran decir algo, hacer el cierre. Sí, profe, así es. Darle las gracias, primero que todo a usted, pues, por compartir con nosotros este espacio tan importante. Para nosotros desde la Oficina de Egresados es vital poder compartir con nuestros egresados esta información que actualmente es tan necesaria y que a veces en algún momento de nuestra vida no le damos la relevancia que requiere. Y a los egresados que estuvieron conectados hasta el final de la charla, muchísimas gracias. La idea es que sigan participando pues en las demás actividades que se hacen desde la rectoría y a nivel nacional. Como saben ustedes, estamos en este momento en el mes del egresado. Todos los días hay actividades programadas, esas actividades ustedes las pueden visualizar en la red de egresados Uniminuto. Ustedes simplemente en la barra de Google escriben red de egresados Uniminuto, ingresan, se registran si no se han registrado y ahí ustedes van a poder encontrar toda la información de las actividades que se están haciendo a nivel nacional, a nivel de rectoría. Igualmente pueden navegar sobre esta plataforma si no la conocen y ahí ustedes pueden hacer publicaciones de sus emprendimientos, generar redes de contacto con los egresados compañeros y allí ampliar un poquito más este círculo profesional que es tan importante para nosotros como egresados. Entonces, agradecerles inmensamente por la participación. Les recomiendo, está en el chat el enlace para la asistencia y la evaluación del evento. Y nada, agradecerle al profe nuevamente por la participación e invitarlos a que hagan uso del consultorio psicológico, que aparte que cuenta con los mejores profesionales, tiene unos precios para egresados muy económicos, igualmente para familiares. Entonces allá los esperamos en la sede Pola, en el consultorio psicológico. Luisa, si me permites hacer una cuñita. Claro que para sí. los graduados en psicología, esto es puntual para los graduados de psicología. A los grupos de WhatsApp, esta semana se les envió un enlace para una investigación que estamos haciendo sobre las competencias del psicólogo en el Tolima. Les agradezco si pudieran sacar los 10 minuticos que se requieren para llenar este cuestionario, a nosotros nos ayudaría con la investigación. ¿Qué queremos hacer para que ustedes también le cuenten a sus amigos y compañeros? Hay una necesidad de salud mental en el Tolima y hay una cantidad de egresados de psicología, no de Uniminuto, sino de las universidades que hay aquí en el Tolima. Entonces la pregunta de nosotros es, bueno, ¿qué está sucediendo con esas necesidades de salud mental? ¿Las estamos atendiendo? ¿Y tenemos las competencias para atenderlas? O sea, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a competencias? Insisto, no es una investigación dirigida a los graduados de Uniminuto, sino a los graduados de psicología. Entonces queremos hacer la correlación de competencias versus necesidades y de ahí poder proponer qué se puede hacer. Entonces se les envió el enlace, un pequeño video que explica lo que les estoy diciendo y el enlace para que ustedes accedan al cuestionario de diligencia. Son 10 minuticos y nos va a ayudar un montón. Claro que sí, así es, profe. El aporte que podemos hacer como egresados es bien interesante.
Entonces, nada, agradecerles nuevamente, desearles una feliz noche y que ojalá todo esto que el profe Mario nos compartió hoy nos quede ahí como base para poder seguir trabajando en nuestra salud mental, que es lo más importante en este momento para continuar con nuestro proceso laboral, personal y profesional. Excelente noche para todos y muchísimas gracias. Chao, Luisa. Luisa, yo también hago la asistencia. Pues, profe, es para calificar la evaluación y para la asistencia. Yo no me califico. No. Listo, profe, muchísimas gracias. Muy buena noche. Vale, Luisa, un abrazo, Dios te bendiga y gracias por este espacio. Igual, Cuídate. vale, chao. Vale, chao. Chao, muchachos, muchas gracias a todos. Nos vemos más adelante. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias, muy amable por su intervención.